saludar al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, conductor de espacios en su canal de YouTube de Los Datos Duros, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, también para aquellos que siguen diciendo que López Obrador es igual o peor que los pasados presidentes, lo de ayer en el campo militar número 1, creo yo que nos debe de dar idea de lo que se está cambiando poco a poco. Algunos incluso hablan, y me parece una declaración muy facilona, mezquina, lo de la guerra sucia pasteurizada, con el evento de ayer que da inicio a los esfuerzos para el esclarecimiento de asesinatos, de represión, de desapariciones entre 1965 y 1990. Se abrieron las puertas del campo militar número 1 para que libremente hasta se confrontara con gritos al secretario de la Defensa Nacional durante su discurso. Te saludo con mucho gusto, Ricardo Sevilla, para escuchar tu opinión. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero de eso se trata Sin Censura, de escuchar todas las voces. Adelante, Ricardo, te mando un abrazo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, pues no se parecen en nada el actual presidente López Obrador y los anteriores personajes. Ya los hemos encuerado y más allá de repetir lo sobado, que son corruptos, que son nepotistas, que son cínicos, que son asesinos disfrazados de políticos, los hechos hablan por sí solos. Y en efecto, como bien glosas, querido Vicente, desde el campo militar número 1, ayer, ante víctimas y familiares de la llamada Guerra Sucia, incluidos los parientes de militares fallecidos en esa época, se anunció que arrancará una comisión de la verdad sobre esta llamada así Guerra Sucia. Y eso, Vicente, hay que celebrarlo, porque se trata de un símbolo de la reconciliación. Es importantísimo, es relevantísimo que se abran los archivos y las instalaciones militares para que se conozcan todos los detalles de este evento siniestro e histórico y bastante doloroso. Será, yo opino, con López Obrador, una medida fundamental para la reconciliación nacional. Ahora, la decisión al conformar esta comisión es loable y necesaria, Vicente, que ya no se oculte absolutamente nada, que ya no haya impunidad, que se aclaren y se den a conocer la verdad de los hechos, por más dolorosos que sean, que se tenga el relato completo y detallado de lo que ocurrió y con ello que se honre la memoria de quienes murieron, de quienes lucharon. De entrada, hay que limpiar la imagen de estos luchadores, de estas luchadoras sociales que han sido históricamente estigmatizados. Hay que entender, público memorioso, algo muy importante: las múltiples y desesperadas razones de aquellos y de aquellas que decidieron apelar a la lucha armada para buscar la transformación del país. No son rijosos, como han dicho Pepe Woldenberg, Héctor Aguilar Camín y todos los supuestos historiadores del Colegio de México y del CIDE, en esa sí historia pasteurizada. No, las cosas son complejas y completamente diferentes. Todas y cada una de estas personas lucharon a brazo partido e incluso sacrificando sus vidas por una patria justa, por un México libre e independiente. Y también es necesario comprender que no tuvieron la posibilidad, Vicente, de hacerlo más que con los métodos que podían llevar a cabo en ese momento, que eran las esperanzadoras y combativas movilizaciones y en algunos casos, hay que decirlo, tomando las armas. Eran otros tiempos, Vicente, público memorioso, y es que en ese momento prácticamente no había otra manera de buscar los cambios y las transformaciones, sino de una forma radical,
Hay que ser radical como la realidad misma, decía John Rivemont de Sainz, el gran poeta surrealista. Eran épocas donde los movimientos sociales y el periodismo, para hacer valer la justicia, tuvo que enfrentarse con un régimen autoritario y absolutamente antidemocrático, una cuasi dictadura. ¿Cuál? La del Priato que no se tocaba el corazón para ordenar una masacre, una desaparición, y todo era ordenado, hay que decirlo con todas sus letras, desde la oficina presidencial. Sí, eran tiempos de canallas, tiempos de represores, todo el sistema estaba engangrenado por la corrupción. Por ejemplo, en la represión del 68, la famosa y cantada y jurada orden de reprimir a los estudiantes pasó por tres personajes principales. Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, y tuvo la anuencia del entonces presidente priista, subrayo priista, Gustavo Díaz Ordaz, porque el PRI, aunque intenten borrarlo de la historia, Alito Moreno, Roberto Madrazo, etcétera, siempre fue un partido opresor. De ahí la importancia, la enorme importancia, Vicente, de lo que habló el subsecretario de Derechos Humanos ayer, Alejandro Encinas, cuando se refirió a que hay que poder mirar de frente a la historia para abrir una ruta de cambio, de ruptura con un pasado doloroso, yo diría dolorosísimo. Que no se nos olvide en ningún momento, público memorioso, Vicente, que una comisión de la verdad o comisión de la verdad y reconciliación, como se le ha llamado en otras latitudes, porque también en otros países se ha llevado a cabo y hay incluso un mapa de comisiones de verdad en todo el mundo, es un proyecto encargado de descubrir y revelar las malas, las pésimas, las funestas acciones del pasado por parte de un gobierno con la esperanza, la buena esperanza de resolver los conflictos que quedaron otrora en el pasado. Las comisiones de la verdad, bajo varios nombres, son establecidas ocasionalmente, pero necesariamente, por estados que emergen de periodos de conflictos internos, guerra civil o dictadura. Y aquí, en México, el PRI intentó establecer una dictadura perpetua. Sí, una dictadura perpetua, como el novelista, el gran novelista ecuatoriano Juan Montalvo llamó al poder ejercido en sus extremos y que ulteriormente, ya lo sabemos, el escritor peruano nacionalizado español Mario Vargas Llosa intentaría modificar y llamar plagiariamente como la dictadura perfecta. Ahora, ¿es importante establecer una comisión de la verdad para develar los cruentos hechos del pasado? Por supuesto que lo es. Necesitamos ser unos descerebrados, unos cínicos o unos miserables o todo ello junto para oponernos, Vicente, a que se esclarezcan aquellos hechos tan cruentos que tanto laceraron al pueblo de México. No se le olvide, pero en ningún momento, público memorioso, que una comisión de la verdad debe tener un método rigurosísimo para poder llevarse a cabo con éxito, para asegurar su triunfo. No solamente debe lavar una mea culpa, ser falso como algunos anteriores mandatorios intentaron, sino que debe centrarse en la investigación profunda sobre los patrones que propiciaron esta llamada guerra sucia. El gran cronista de Portales, el gran amigo Carlos Monsiváis, señaló en algún momento que esa guerra sucia, aquel episodio en la Alameda que fue parteaguas para que iniciara toda esta ola de masacres y de ataques en contra de la sociedad civil, de la sociedad que se organiza, fue uno de los hechos menos documentados y más oscuros de nuestra historia. Y pues bueno, la masacre de la gente en la Alameda Central, más de 500 muertos, pues no se ha estudiado con profundidad. Hubo más de 300 granadas de gases lacrimógenos y hubo cerca de 100 agentes secretos, además del ejército, la policía montada y los granaderos. Y de eso no hablan, no han hablado en ningún momento. ¿Qué esperanzas de que José López Portillo
pusiera en algún momento a su cuate, a Arturo el Negro Durazo, a investigar eso. No, él le agregó más muertos a esa situación. Entonces, es importantísimo, Vicente, público memorioso, para no alargarse en la importancia de esta comisión de la verdad. Es necesario que se conozca el pasado y sobre todo si es un pasado cruento para que no se repitan esos errores históricos. Así es. Ahora yo te pregunto,